¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 minutos. Durante la próxima media hora vamos a hablar de una idea muy ingeniosa de captar agua de las nubes, y de ese agua veremos próximamente cómo va a formar parte del contenido de una botella. Y vamos a hablar de este asunto con Teo Hernando, que es ingeniero técnico agrícola, emprendedor y también director de Agua de Niebla. Teo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, podemos decir de usted que también es, más que un cazador de tormentas, un cazador de nubes. Sí, un recolector de nubes me han llamado, sí. Bueno, ¿qué consiste ese proyecto? Bueno, el proyecto que hemos realizado en Gran Canaria consiste en captar el agua de la niebla, que ya es una técnica más o menos conocida, pero con unos captadores que hemos patentado, que son, bueno, presentan algunas ventajas con respecto a los anteriores, como ya iremos hablando. Y la idea es aprovechar este agua, este recurso, para embotellarlo y crear un producto nuevo, ¿no? Estamos hablando de Agua de Niebla. Este es el motivo de por qué está esta botella sobre esta mesa, una botella de plástico. Ahora mismo está vacía, sin etiquetado, sin tapa, pero va a ser uno de los formatos que va a presentar esa Agua de Niebla embotellada en ese proyecto en el que ustedes están trabajando. Sí, lo vamos a embotellar en el formato de medio litro y de 1 litro, con esta botellita que, bueno, es un diseño propio para la marca. Y bueno, nos hemos tenido que ir a plástico, porque el cristal nos ocasionaba muchos gastos iniciales y muchos problemas logísticos, y al final nos hemos decantado por el plástico, que es un plástico reciclado, para poder salir adelante en esta primera andadura, ¿no? En este primer proyecto. Bueno, ¿en qué se diferencia el Agua de Niebla, que va a formar parte del contenido de esta botella, de cualquier agua que nos puede llegar a nuestras casas a través de otras botellas y de otras marcas? Bueno, el agua de niebla, primero de todo, es el origen. Lo estamos cogiendo directamente de las nubes y no existe ninguna agua que se coja de esta manera, ¿no? Menos aún sin necesidades energéticas ni generación de residuos. Date cuenta que todas las aguas, por lo menos las que consumimos en España, vienen de manantial o de pozos. Y bueno, la extracción de agua de una galería o de un pozo siempre requiere energía, incluso muchos tratamientos, ¿no? El agua de niebla es directamente de las nubes y es un agua que, como no ha tocado roca, pues tiene una mineralización muy débil. Mucha gente me dice que este agua es agua destilada, ¿no? Como quien dice, que no tiene nada de minerales y que por lo tanto no se podría beber. No es cierto. El agua que nos viene de las nubes del océano tiene una cierta cantidad de minerales, derivados sobre todo del spray marino, ¿no? De las gotitas de mar, y la ventaja que presenta es que no tiene nada de bicarbonatos o la cal que nos encontramos en los grifos, u otras sales perjudiciales como pueden ser el flúor o el magnesio. Estamos viendo incluso imágenes de ese huerto hídrico que ustedes tienen. Porque hablo de ustedes porque, Teo, tú también formas parte de un equipo que forma junto a Ricardo. Sí, sí. Un huerto hídrico que han situado en el municipio de Valleseco, en la isla de Gran Canaria. Sí, nosotros lo denominamos un huerto hídrico porque es una finca agrícola, al fin y al cabo, aunque su uso prioritario es para ganado, para pastoreo, pero es una huerta en la que nosotros, en lugar de plantar perales, hemos plantado captanieblas. Entonces es una huerta para obtener agua de las nubes, ¿no? La empresa, como bien dice, somos Ricardo Gil y yo, y mucha gente alrededor que no está dentro de la empresa directamente, pero sí indirectamente, y que sin ellos, lógicamente, esto no saldría hacia adelante, ¿no? ¿De cuántos captadores estamos hablando que tienen situados en ese huerto hídrico de Valleseco? Hemos instalado 30 captadores, se llaman captadores NRP 3.0. El NRP significa niebla, rocío y precipitaciones, y el 3.0 es porque somos la tercera generación de investigadores en el ámbito de la captación de niebla. Estos 30 captadores, cada uno ocupa 1,6 metros cuadrados, que es aproximadamente esta mesa, lo que ocupan de suelo. Por lo tanto, los 30 captadores ocupan unos 350 metros cuadrados y son capaces de obtener hasta 15.000 litros al día. 15.000 litros al día. ¿Cuántos litros por cada captador, Teo? Los captadores recogen de máxima 550 litros en un día. Y la media oscila entre 180 y 220 litros diarios. Estamos hablando de un proyecto pionero en el mundo. Ustedes se atrevieron a explotarlo de forma empresarial. ¿Por qué no se había explotado esto de forma empresarial hasta ahora? No se había explotado porque los captadores que se venían utilizando no presentaban las producciones suficientes de agua, los volúmenes de agua de captación suficientes como para plantearlos en proyectos productivos, ¿no? Los captadores que se venían utilizando, que son los captadores tipo chileno o planos, tienen unos rendimientos más pequeños que los captadores tridimensionales que usamos nosotros, y la relación entre la superficie ocupada, la inversión necesaria para realizarlos y el agua que producen es una relación muy alta. Por lo tanto, pretender obtener grandes volúmenes con estos captadores
prácticamente inviable, ¿no? Tendríamos que ocupar todo el monte para obtener unos caudales de agua más o menos suficientes. La ventaja de los captadores que hemos desarrollado nosotros es que en poco espacio obtienen más o menos grandes cantidades de agua, que comparado con una desaladora es poco, pero para obtener agua sin que llueva, 500 litros es un montón. No solo aquí, en zonas donde no tengan suministros de agua, poblaciones aisladas, o que les cueste mucho llevar el agua, como depósitos forestales, como te comentaba anteriormente, pues el tener agua in situ es algo prioritario, ¿no? Y gracias a estos avances, esta pequeña investigación que hemos realizado y el poder obtener hasta 500 litros al día, permite introducir estos captadores en proyectos más interesantes o más productivos, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo hemos derivado al embotellado de agua porque nosotros hemos hecho la inversión y quieren amortizar, lógicamente la tenemos que amortizar porque nosotros no somos una ONG, somos una empresa. Pero gracias a los medios de comunicación y a la difusión que está teniendo el proyecto, ya nos están llegando propuestas para abastecer núcleos aislados, para abastecer zonas forestales con el agua de la niebla con nuestros captadores. Bueno, cuando hablas de cómo captar el agua de niebla, por ejemplo, en un año tan seco como el que hemos sufrido en los últimos meses en Canarias, ¿ha sido posible captar agua de niebla a pesar de esta mala meteorología que hemos tenido, que no ha sido compatible con las necesidades de nuestra tierra? Sí, una cosa es la precipitación, claro, o sea, la lluvia, y otra cosa es la presencia de nubes. Nosotros, por las condiciones geoclimáticas que se dan en Canarias, la orografía de las islas y estar en mitad del océano, influidos por el anticiclón, por el viento alisio, por los vientos alisios, ¿no?, que genera el anticiclón de las Azores, genera esa capa nubosa sobre el océano que choca o roza contra las islas, ¿no? Esa nubosidad, el mar de nubes que conocemos todos, no llega a precipitar, o sea, no son nubes de lluvia, pero sí afectan en la vegetación y es lo que nosotros utilizamos como recurso hídrico. Al final, tanto que nos quejamos de la panza de burro muchas veces en la zona norte de las islas de mayor relieve, y sin embargo hay que ver los beneficios que puede tener si tenemos atrapanieblas como estos, ¿no? Claro, sobre todo en verano. En verano el mar de nubes tiene mayor periodicidad, hay un mayor número de días durante el verano con presencia de esta nubosidad con respecto a otoño e invierno, ¿no? Y se podría emplear, bueno, seguro que todos los compañeros o todos los televidentes que conozcan Anaga, el macizo de Anaga, se habrán fijado que en verano siempre está la nube allí metida, ¿no? Y en verano es cuando más se necesita el agua. Lo que pasa es que si no tienes los medios para poder obtener este agua, la nube pasa o se disipa y no moja la tierra, ¿no? No llega a la tierra. Entonces, ¿cuándo se capta más agua? ¿En verano o en invierno? Depende de la altitud. Nosotros el huerto que hemos hecho en Valle Seco lo denominamos un huerto de invierno, porque está por encima de los 1.600 metros de altitud y sería para obtener agua entre septiembre y mayo. Pero sin embargo los huertos de verano, que son prácticamente exclusivos para obtener agua en verano, serían altitudes menores, de entre 700 a 1.200 metros de altitud. Por ejemplo, toda la dorsal de Anaga está a 1.000 metros de altitud. Y por eso en verano es cuando más tenemos niebla allí, o en el Valle de la Orotava. También en Gran Canaria, pues esto, como estamos entre las islas y al final todo Canarias, también que la gente lo conozca, ¿no? En Gran Canaria, la zona del macizo de Tamadaba, incluso la misma capital, Las Palmas, en verano suele estar cubierta de nubes, ¿no? Y es precisamente por eso, porque una cosa son si queremos captar el agua en verano y otra cosa en invierno, por cuestiones de altitud y de orientación. ¿Y este proyecto sería factible en islas como Lanzarote, Fuerteventura, donde el relieve no es tan alto? Sin embargo, hemos visto proyectos, ya decíamos antes, en Chile, en el desierto de Atacama, puro desierto, pero es posible, por ejemplo, en islas que son un poco más chatas. Sí, en Fuerteventura y en Lanzarote se han hecho estudios con los captadores planos, los tipos chilenos que comentábamos, y sí sería viable, sobre todo en verano, que es lo más a destacar de estos sistemas, ¿no? Que en verano, cuando más necesidades hídricas hay, más potencial tenemos de obtener agua de las nieblas. En Fuerteventura se hicieron estudios, y yo participé en alguno de ellos hace unos años, para obtener agua en las zonas del centro de la isla, en Betancuria, y en la zona de la península de Jandía, y en Lanzarote, de la mitad de la isla hacia el norte, lo que es el municipio de Aría, tiene unos potenciales de captación de niebla impresionantes. El Cabildo de Lanzarote hizo una instalación de estudio, no es una instalación productora, para evaluar el potencial de captación, pero no sabemos qué datos están obteniendo. Yo conozco esa zona y mi compañero Ricardo también,
y pensamos que podríamos incluso abastecer a núcleos poblacionales en exclusiva con la niebla. Bueno, hablábamos antes del huerto hídrico de Valle Seco, Teo. El huerto hídrico de Valle Seco es propiedad de ustedes, lo han tenido que arrendar. ¿Con qué a lo mejor problemas o dificultades se están encontrando, por ejemplo, para albergar un huerto hídrico de esta magnitud y en estas condiciones? Bueno, la finca, que hicimos una selección de puntos tanto en Tenerife como en Gran Canaria, a ver dónde podríamos poner esta instalación. Y al final nos decantamos por esta finca de Gran Canaria, primero de todo por ser una finca privada que podíamos arrendar. La complicación de estos sistemas es que, claro, necesitamos estar a altitud, y en Canarias, de una altitud determinada hacia arriba, está todo protegido y la mayoría son fincas públicas. Entonces, plantear un proyecto empresarial en un terreno público suele chocar bastante, por eso nos decantamos hacia un suelo privado. Aunque está dentro de un espacio natural protegido, se llama el paisaje protegido de las Cumbres. Precisamente por estar protegido hemos tenido no problemas, hemos tenido que hacer muchos trámites, pero no problemas no hemos tenido ninguno. Los trámites lógicos de cuando vas a hacer algo nuevo, que no hay legislación sobre el tema, y le presentas esto a las administraciones públicas, porque nosotros llegamos con un documento, con un proyecto, y decirle a quien sea de Medio Ambiente, del Gobierno de Canarias, o quien sea, en cualquier parte de España, no estoy hablando nada de Canarias, le dices que es que yo quiero embotellar o quiero captar agua de la niebla, y todo el mundo se te queda con unos ojos de alucine, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Claro, ¿cómo es eso? ¿Qué van a hacer? Y claro, le decimos, no, es que nosotros arriba no necesitamos hacer ninguna edificación, ninguna obra, no necesitamos energía, no generamos residuos, y te dicen, es imposible. Explícame esto porque no se me ocurre cómo, ¿no? Y cuando le planteas el proyecto a la gente, nosotros llevamos, antes de realizar este proyecto, llevamos muchos años investigando, desarrollando los captadores tridimensionales, probándolos sobre todo en Tenerife, tenemos muchos datos y muchas fotos y muchos vídeos, ¿no? Entonces, cuando se lo empiezas a explicar a esta gente, pues ya te empiezan a creer un poquito en cuanto a que no vamos a realizar ningún impacto y en cuanto a algo factible de incluir en un espacio protegido. Bueno, ¿y qué requisitos deben cumplir a lo mejor ese lugar donde queremos albergar un captador de niebla? Porque en este caso puede estar viendo alguna persona en su casa que está interesado a lo mejor poner un captador de este tipo en su casa, porque estamos diciendo que incluso puede llegar a tener a proporcionar una media diaria hasta de 500 litros de agua. Sí. Pero claro, deberá estar en una altitud precisa, con una llegada de vientos en concreto. ¿Qué requisitos? En realidad, las condiciones que se presentan en Canarias en cuanto a los núcleos poblados no suelen ser los idóneos para la captación de niebla, sobre todo por los obstáculos. En una zona con casas, en donde hay muchos obstáculos, el viento suele rolar mucho, variar mucho, y la niebla se suele disipar e incluso elevar. Las condiciones ideales para la captación de niebla son zonas de cumbres y en cabeceras de barrancos, porque nosotros necesitamos mucho viento o viento moderado. Cuanto más cantidad de niebla que está en el aire flotando atraviesa el captador, más agua podemos recoger, ¿no? Por lo tanto, niveles de 35 km/h de viento son más o menos los ideales. Luego no nos perjudica o no es recomendable tener obstáculos delante. Un pinar delante de una zona de captación no es buena, porque el pinar te frena un poco la llegada de la niebla. Va a frenar mucho la niebla y la va a levantar sobre todo. Necesitamos que la niebla entre lo más pegada al suelo posible y lo más directa, ¿no? Y bueno, luego la pendiente del terreno y la orientación. Los vientos dominantes en Canarias son los alisios, que vienen del noreste, pero también rolan mucho hacia noroeste. Por lo tanto, tenemos que tener una visión panorámica, por decirlo de alguna manera, prácticamente de oeste a este, que cubra todo ese sector por lo menos, y que esté protegido de los vientos del sur o del oeste, que son los que más daños pueden causar. Cuando nos entran las tormentas, con velocidades muy fuertes, etcétera, etcétera, suelen venir del suroeste, o del oeste. Estos vientos, que pueden alcanzar más de 90 km/h, hombre, no es lo recomendable que estén siempre dándole a los captadores, porque terminaría rompiendo la malla. Es decir, ¿no serían recomendables ese tipo de vientos? No, y bueno, la orientación ideal es eso, desde el oeste al este, sería la orientación. Y encontrar todos esos factores en una sola parcela no es fácil. No es fácil, hay que hacer estudios previos. Aquí tenemos muchísimos barrancos y cuencas hidrográficas que hay que estudiar, porque cada barranco actúa como un canalizador del viento. Es decir, podría generar un viento diferente al generalizado. Generan vientos diferentes. No solo generan microclimas, o sea, cambios de temperatura, sino que cambian la dirección de los vientos. La parcela de Valle Seco es una parcela muy buena porque confluyen dos barrancos muy grandes.
que es el que viene por San Mateo, por Valle Seco, el término municipal de Valle Seco, y el que sube por Firgas. Esos dos barrancos son unos barrancos tremendos en cuanto a profundidad y en largo, y confluyen justo en esa loma, en esa parcela, en cumbres que están muy cerca de la Cruz de Tejeda, ¿no? Al confluir esos dos barrancos en esa parcela, las velocidades de viento pueden ser muy fuertes. No tanto como para que causen daños a los captadores, pero sí lo suficiente como para poder sobrepasar los rangos de captación que tenemos registrados en Tenerife, que como tú decías, el máximo está en 550 litros, pero en Gran Canaria seguramente los vamos a sobrepasar. Bueno, ¿y han tenido ya que hacer alguna instalación en alguna propiedad privada, alguna persona que ha requerido la presencia de la empresa? Ahora mismo llevamos un año que, aunque sí nos han solicitado captadores, presupuestos, hemos ido a visitar parcelas o casas particulares, nos hemos decantado al embotellado del agua. La venta del captador al final es nuestro fuerte, porque es nuestra patente, ¿no? Y creemos que es lo que tenemos que preservar con mayor arraigo, ¿no? De todas formas, con los años que llevamos en este tema, hemos visto que no es un mercado potencial vender captadores. ¿Por qué? Porque se tienen que dar condiciones muy exclusivas para poder llegar y colocar un captador y que esa persona la pueda utilizar. Por lo tanto, al final nos hemos ido al embotellado, a la venta del agua embotellada, porque es más fácil llegar a cualquier persona, cualquier turista o cualquier canario, ¿no? Con una botellita de medio litro que con un captador de 4 metros, ¿no? Pensamos que es mucho más sencillo vender el agua que vender el captador, y al final es lo que hemos hecho. Aunque todo nos ha ido derivando, no es porque nos diera la gana, vamos a embotellar el agua así por sí, no, todo nos ha ido derivando a esto, ¿no? Bueno, ¿y qué dudas le plantea a la gente? Porque me ha dicho que son muchas las curiosidades que se plantean a través de las redes, ¿no? Y sobre todo de Internet. Sí, hombre. Algunas un tanto descabelladas, sí, ¿no? Sí, muy descabelladas. Siempre que pretendes hacer algo nuevo, siempre hay alguien que lo vea algo raro, ¿no? O que tenemos padrinos políticos o cosas muy raras, ¿no? Y no, a mí me gustaría dejar claro a la gente que esto es un recurso totalmente sostenible y es un recurso en el que no solo no dañamos el medio ambiente, sino que creo que lo preservamos. No estamos obteniendo agua de un manantial o de recursos subterráneos que ya tenemos, cuando muchas de las embotelladoras, marcas de agua, lo hacen a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, la parte de los manantiales o de afectar a los recursos hídricos actuales es inexistente, porque es una nube que si tú la coges bien y si no, pasa y se disipa y se vuelve a generar... Pero las nubes no se gastan. No, las nubes siempre hay un ciclo, todos sabemos el ciclo del agua. Porque ese planteamiento se han llegado a hacer, ¿no? Prácticamente que son culpables de que algunas nubes desaparezcan. Sí, nos han dicho que no es que seamos culpables, sino que lo podemos llegar a hacer. Entonces, el decir que podemos con 30 captadores, como si son 30 millones, poder absorber o poder retener todo el agua de una nube es descabellado. Es como te comentaba, como coger un vaso de agua de mar y decir que vamos a desecar los océanos. Es descabellado. Las nubes que afectan a Canarias pueden llegar a medir 5.000 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho. Son unas dimensiones, cuando hablamos de la atmósfera, son unas dimensiones tan enormes que plantear que con un captador o con un pino podemos desecar una nube es descabellado totalmente. Luego mucha gente nos plantea que este agua es agua sin minerales y por lo tanto si te la tomas te puedes desmineralizar. Es otro bulo, no es cierto. Solo te podrías desmineralizar bebiendo agua sin minerales si estás subiendo el Himalaya y tu dieta se basa exclusivamente de nieve. Claro. Si tú normalmente comes comida normal, ya estás ingiriendo sales minerales y normalmente más de las que necesitas, por eso tenemos problemas de riñón y problemas de salud derivados de la ingesta de comida sobre lo que necesitamos. Por eso se venden tanto las aguas de mineralización muy débil, porque te ayudan a expulsar todo lo que el cuerpo le sobra de los alimentos que ingerimos, de las sales, etcétera, etcétera. El agua de la nube, para que se forme una gotita, las nubes son gotas ya formadas, mucha gente nos dice, no, es que las mallas condensan. Condensar es que transformas el aire en líquido, las gotitas ya vienen condensadas. Una nube son gotitas, lo que pasa que muy son como pequeñas. las gotitas que luego vemos en el pino que está al lado, Exacto. ¿no? Prácticamente lo que pasa es que se quedan impregnadas en las telas que ustedes utilizan Exacto. dentro de ese captador. Sí, las nubes son ya gotitas formadas. Y llegan y cuando chocan o interceden con un obstáculo, algunas quedan retenidas ahí. Las mallas lo que hacen es retener esas pequeñas gotitas que al final van juntándose entre ellas y al formar una gota mayor es cuando precipitan, que es lo mismo que hace una nube de lluvia.
Dentro de esa nube hay un montón de gotitas que empiezan a chocar entre ellas y cuando llegan a un tamaño caen. Ajá. Claro, caen por el peso. Nosotros estamos forzando que un recurso hídrico que normalmente no llega al suelo, a no ser que pase por un pino o un obstáculo y caiga al suelo por precipitación, nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a que ese recurso llegue al suelo. Porque si una nube, por ejemplo en la finca de Gran Canaria no hay nada de vegetación, es un pastizal, de hecho hay un montón de ovejas alrededor. Si la nube pasa, no moja el suelo, porque no tiene un obstáculo donde adherirse. Al poner nosotros los captadores, estamos ayudando a poder utilizar estas nubes, que normalmente no nos dejan agua en Canarias. Entonces, ¿cómo funciona exactamente el captador? Vemos que ustedes tienen una forma tridimensional, que es la que han construido ustedes, la que han patentado, porque la han ido perfeccionando, compuesta por distintas mallas de color verde, como hemos visto. Eso cae dentro de una canaleta, y luego, ¿a dónde va a parar el agua? Bueno, las mallas, al final lo que hemos hecho es envolver una estructura tridimensional, un cajón, para tener muchísima cantidad de malla ocupando muy poco espacio y por lo tanto poder poner más captanieblas ocupando 300 metros cuadrados, ¿no? Si la malla la extendiéramos como los captadores chilenos ocuparíamos pues 2.000 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? La base del captador está diseñada para que todo el centro de gravedad del aparato esté concentrado a nivel del suelo. Por lo tanto es muchísimo más estable y también tiene 4 soportes, por lo tanto, y bueno, reforzados, que tampoco son cuestiones técnicas que tampoco vienen al caso. Pero la cuestión es que el captador sea muy resistente al viento y permita una vida útil larga, porque los captadores chilenos se rompen muy fácilmente y una inversión que se te va a romper en 2 años no merece la pena. Nosotros hemos ideado este sistema que permite sobrepasar los 15 y 20 años de vida útil y sin necesidades de hacer cemento ni de hacer obra ninguna, ¿no? Todo es portátil. El agua cae, como dices, en la base del captador y en un primer momento la base está diseñada para decantar el polvillo o la tierra que haya en las mallas. Que se queda en el fondo, ¿no? Se queda en el fondo, el agua empieza a subir un poquito y pasa por un filtro ya hacia unas tuberías. Estas tuberías pasan por un sistema de filtrado también, que es un sistema de arena de cristal, es botellas de cristal recicladas, hechas polvo, para filtrar el agua, y lo bueno de este polvo de cristal es que no genera un biofilm, que llaman, que es una película de bacterias, no la genera, y no necesitamos cambiarlo nunca, porque el cristal no se degrada. Por lo tanto, estamos evitando más residuos por los procesos industriales, ¿no? Bueno, al pasar por el filtro, luego ya llegamos a un depósito que tiene 30.000 litros de capacidad, y este depósito, el agua la llevamos a una planta de envasado, que es de Aguas de Guayadeque, una empresa ya creada de Gran Canaria, que nos va a hacer el servicio del envasado de nuestra botella. El transporte lo hacemos como la leche, en un camión cisterna de acero inoxidable, la recoge y la lleva a envasar. Cada vez que hacen una recogida de agua, ¿hacen una analítica de ella, Teo? Sí, lo tenemos que hacer nosotros por seguridad y por sanidad. Todo el proceso productivo tiene que llevar una normativa sanitaria muy exhaustiva, ¿no? Mucha gente nos dice, no, es que esto es imposible que Sanidad lo apruebe. Bueno, Sanidad no lo ha aprobado. Lógicamente, como cualquier empresa alimentaria, tenemos que cumplir unos parámetros y una normativa. Nosotros lo que hemos hecho, además, es que todo ello está realizado con energías renovables y con sistemas que no producen residuos. Por ejemplo, el tratamiento de la cisterna, las tuberías, toda esa higienización va a ser por ozono, que no afecta no da olores, mata todos los bichos que haya, lo desinfecta todo perfectamente y no genera ningún residuo como puede hacer el cloro. Porque al final estamos en mitad del monte, si nos ponemos con residuos de desechos, de cloro, etcétera, etcétera, ya es un disparate. En planta de envasado hemos hecho otra instalación de filtrado y pretratamiento antes del envasado, y es con filtros ultravioleta, que es una lámpara que destruye todos los gérmenes, virus, bacterias, etcétera, que pueda quedar en el agua aunque sea la más mínima. Lo mismo, es una lámpara, no estamos utilizando ningún producto químico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que queremos asegurar es, por un lado, que el agua sea agua de niebla y no tenga nada más, y por otro, que todo el proceso productivo sea sostenible como es la captación, ¿no? De hecho, he podido leer, Teo, que se podría generar electricidad a través de este sistema. Sí, sí. ¿De qué manera? Pues al obtener, entre comillas, grandes cantidades de agua a 1.600 metros de altitud hacia arriba, todo el agua que vayas a suministrar a cualquier sitio, tanto para uso forestal o agrícola o humano, lo derivas por gravedad. Al derivar por gravedad podemos intercalar en esa tubería, en esa conducción, pequeñas turbinas hidráulicas
que generan electricidad por la caída del agua. Es tan simple como eso, utilizar la caída del agua generada por los captanieblas para generar electricidad. Antes decía que en este modelo que ustedes han creado, que han perfeccionado, hace mención a una tercera generación. ¿De dónde partió la idea inicial? ¿Nació de aquí, de Canarias, Teo? No, las investigaciones iniciales, aunque ya desde antiguo, y aquí en Canarias, ahora te comento, ya había referencias de esto de la captación de niebla, la precipitación horizontal, a nivel científico se empezó a desarrollar en Chile. En la Universidad Católica de Chile surgió un grupo de investigación con distintos catedráticos que junto con un sacerdote de la zona del desierto de Atacama empezaron a crear o a intentar crear sistemas para obtener de forma eficiente el agua de las Camanchacas, que se llaman, que es como el mar de nubes en Canarias. ¿Por qué? Porque hay pequeños poblados muy aislados y están en mitad de un desierto, pero este desierto recibe nieblas costeras y por lo tanto empezaron a intentar aprovecharla. Los pastores de estas zonas de Chile por la noche ponían las mantas de lana tendidas y por el día las recogían y las torcían y sacaban agua, ¿no? De ahí viene todo esto de las mallas, de los captadores. Aquí en Canarias el caso más conocido desde la época de la posconquista es el árbol garoé del Hierro. Los habitantes, los bimbaches, los habitantes del Hierro, lo consideran sagrado porque en el Hierro no hay manantiales, y ni hay ríos, ni hay agua dulce que puedas obtener fácil. Pero sin embargo había un árbol, un til, que de las ramas o de las hojas caían gotas y ellos los almacenaban en unos huecos en la tierra y de ahí bebían. De hecho dicen que parte de la causa de que el Hierro fuera conquistado es porque una princesa desveló la ubicación del Garoé a los conquistadores, ¿no? Y se hicieron con el agua y por lo tanto si tienes el agua tienes la isla. ¿Este proyecto se hace necesario llevarlo a los colegios, Teo, para que los niños ya empiecen a tomar conciencia de la importancia del agua en Canarias? Sí, a los colegios y a la población en general. Hemos dado muchas charlas y hemos hecho proyectos de divulgación en colegios de varias islas, sobre todo aquí en Tenerife, y simplemente eso, para que los niños conozcan que hay otras formas de obtener agua de forma sostenible, sin perjuicio del medio ambiente, y también para que sean conscientes de que tienen que ahorrar agua en casa, ¿no? Vivimos tal vez en Canarias ajenos, totalmente ajenos a lo que nos da la naturaleza, teniendo en cuenta también la escasez que sufrimos en Canarias en cuanto al agua, que ha sido siempre como nuestra deuda pendiente. Yo creo que sí, y sobre todo en una isla como en Tenerife, que no tenemos grandes embalses. Los años que no llueva, estamos en las manos de las galerías y de los pozos, que normalmente están en manos privadas. Y creo que los recursos hídricos deberían ser un poco más libres. Bueno, muchas veces nos echamos las manos a la cabeza cuando tenemos lluvias torrenciales, que a lo mejor son muy pocas al año y sin embargo vemos cómo corren los barrancos y va directamente ese agua al mar. Sí. ¿No se puede hacer algo para aprovechar todo ese agua, Teo? Hombre, los embalses es la forma más sencilla y más utilizada para aprovechar todas estas aguas, ¿no? En Gran Canaria tiene unos embalses impresionantes. De hecho, ahora van a generar electricidad con un proyecto entre Chira y Soria, van a generar electricidad a gran escala, ¿no? En Tenerife, ¿por qué no se han hecho? Pues seguramente los suelos, las condiciones geológicas son distintas o dan más problemas para poder almacenar agua. Pero bueno, con una impermeabilización se podría hacer perfectamente. Bueno, si hacemos mención a lo que nos puede aportar un captador de agua en casa, teniendo en cuenta el consumo doméstico que tenemos al mes, ¿qué diferencia podríamos tener del agua que consumimos con un captador de agua si lo colocamos en casa? Bueno, ¿qué cifras podemos sacar? Un captador puede obtener hasta 4.000 litros al mes de agua. ¿Y de media cuánto gastamos en Canarias? Y de media se puede gastar, depende del número de habitantes de cada casa, normalmente se dice que gastamos entre 200 y 300 litros por persona y día. O sea que estaríamos gastando unos 500, 600 litros diarios aproximadamente. Cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 96. Por lo tanto, estamos derrochando cientos y largos litros diariamente, ¿no? Sobre todo en la cisterna, en la bañera, en las lavadoras, etcétera, etcétera. Bueno, todavía tenemos una mala concienciación del uso del agua en Canarias. Sí, yo pienso que sí. No sé si el agua de la niebla va a poder ayudar a mejorar los recursos en cantidad y en calidad, ¿no? Porque mezclando este agua con aguas de galería que vienen muy salinas, con muchos bicarbonatos, se podría mejorar muchísimo. No lo sé si se logrará, pero bueno, nosotros pretendemos continuar investigando y desarrollando estos sistemas, autoabasteciéndonos sin pedir dinero para nada a nadie, ni subvenciones, ni nada de nada, investigando, entre comillas, por nuestra cuenta.
Con la solución de vender el agua, que se va a llamar Alisios, por cierto, Alisios Agua de Niebla, nos vamos a poder autofinanciar proyectos, y no solo en Canarias, sino a nivel internacional. Creemos que en Canarias y en España, o en el primer mundo en general, estamos demasiado acostumbrados a abrir una llavita en casa y tener agua, poner la mano y tener agua. Pero hay muchas zonas en las que el agua es un bien por el que la gente se mata. Y es un bien por el que surgen muchísimas enfermedades y mueren niños y mueren personas. Por lo tanto, creo que vamos a irnos más hacia esos territorios, a donde la gente valore más el agua en sí, ¿no? Bueno, pues quédense todos con ese Alisios Agua de Niebla, que será la próxima botella que veremos a lo mejor en los mercados, no sé si como producto gourmet o no, o estará al alcance de cualquiera, porque sabemos que también hay edición limitada, pero espero, Teo, tanto a ti como a Ricardo, que tengan muchísimos éxitos y sobre todo dándonos a conocer este inmejorable proyecto de captar esa agua de las nubes. Gracias. Muy bien, gracias. Buenos a ustedes, días. Bueno, pues ya saben ustedes, quédense con este proyecto emprendedor en las Islas Canarias y yo les espero en el próximo programa. Que tengan un feliz día. Adiós.